Abordado. Muy bien, bienvenidos a Abordado. Aquí hablamos de todo y aprendemos muchísimas cosas interesantes para nuestra vida. Hoy vamos a tratar los métodos de higiene y cómo han evolucionado a través de la historia hasta lo que conocemos hoy en día. Porque hay que aceptar que no siempre las cosas fueron como son hoy en día. Tuvieron un nacimiento, tuvieron un desarrollo, un proceso para llegar a lo que pues, hoy en día conocemos. Lo primero que quiero que comencemos analizando es cuáles fueron las culturas que tuvieron más alto desarrollo en la antigüedad, pues para analizar cómo eran sus métodos de higiene. En realidad quiero que hablemos de una nación en particular, que es Egipto. Pues los egipcios, a pesar de ser una nación, pues sobre todo quiero hablar de ellos porque, a ver, era una nación que tenían una ubicación bastante difícil porque estas personas estaban ubicadas en el desierto. Pues el desierto es bastante fuerte, muchísimo calor, muchísima arena, muchísimo polvo. Pues hacían que fuese un ambiente bastante hostil, bastante difícil de lidiar con eso. Así que estas personas tuvieron que buscar métodos de higiene con los cuales pudieran de alguna manera sobrellevar toda esa dificultad de calor y de ambiente en donde pues, estaban ubicados, lógicamente. Algo también interesante que me gustaría recalcar de esas naciones, o de las naciones en aquel entonces en particular, eran sus ubicaciones. Estas personas pues trataban de ubicarse lo más cerca posible a los ríos para de esa manera tener acceso al agua, pues, poder regar también como tal la nación, eh, poder lavar su ropa, con esa agua lógicamente poderse bañar. No es fácil de lidiar con hablar de esos tiempos y decir que eran tiempos fáciles, sabemos que no era nada fácil, pero tampoco eran tiempos donde no existiera la tecnología. Estas personas buscaban la manera de poder desarrollar algo para que de esa manera, pues, lógicamente pudieran avanzar, porque lo necesitaban avanzar. Estas personas tenían una estrategia en particular, aunque no todos, o sea, hay que admitir que no todos, pero en particular la nobleza sí podían acceder a ese tipo de, digámoslo así, de beneficios, tales como el que se podían afectar. Eran personas que cuidaban mucho la presencia física. Así que no, o sea, ellos en particular no les gustaba usar mucho el vello corporal. Eran, digámoslo así, más bien enemigos de eso. Tanto hombres como mujeres cuidaban mucho esa parte. Así que ellos siempre procuraban estar bien afectados, pues, sobre todo por lo infernal que es el ambiente en Egipto. Entonces, pues, trataban de estar muy bien afectados todo su cuerpo. Usaban un tipo de jabón para asearse, que es el natrón, que en realidad eso lo usaban para el proceso de embalsamiento en los cadáveres. Pero ellos también lo usaban para poder asearse el cuerpo. No producía espuma como el jabón que habitualmente usamos nosotros, pero pues sí de alguna manera les podía quitar la suciedad y pues lógicamente que no olieran feo, porque eso era lo que buscaban. En cuanto a las clases populares que no tenían el acceso que tenía la nobleza en Egipto, pues estas personas sí, pues digamos que no todos los egipcios, como ya les mencioné, tenían el hábito de afectarse, pues estas personas si podían, pues algunos se afectaban, porque en ese entonces también hay que aceptar que no habían presto barbas como hoy en día las conocemos. Pero pues, me imagino que utilizaban sus cuchillos bien afilados o algún tipo de hojilla para poderse afectar, para poder arreglar las barbas, no sé, o las mujeres para poder también estar bien depiladas corporalmente. Los que no podían acceder a eso, unos pues quizás sí tenían la posibilidad, otros no. Pues tenían la opción también de bañarse en el río Nilo y allá pues lavaban su ropa. Era el río cercano que había allí en Egipto, o que hay en Egipto. Y también eso lo usaban
para beber agua y para cocinar, lo cual de algún modo sí produjo muchísimas enfermedades porque hay datos que dicen que provocó muchísimas enfermedades parasitarias producidas por gusanos, causaron numerosas muertes en Egipto hasta hace relativamente poco tiempo. Cosas muy, pero muy complicadas acerca de todo esto, de toda esta historia en particular que está llena de muchísimas cosas interesantes que aprender y la diferencia y cómo han ido cambiando las cosas en nuestro tiempo. Lógicamente no poseemos las tecnologías que esas personas tenían en su entonces. Nosotros contamos con muchísimas cosas para lo que ha sido el avance tecnológico, pues creo que estamos muy cómodos, a diferencia de todas estas personas que tuvieron que pasar y lidiar con muchísimas cosas difíciles. Algo en particular, y quiero resaltar, es sobre todo en la Edad Media, en la edad ya, digámoslo así, en el tiempo de Roma, después de la caída de Roma y todos esos tiempos. eh, Empezaron a haber algunos problemas. Las personas decían que bañarse era malo. Ese problema existía en la Edad Media porque decían que eso propagaba enfermedades. Y estas personas adoptaron la idea de bañarse con aceites. Ese era su modo de bañarse. Se bañaban con aceite y utilizaban otro tipo de cosas allí. Con eso se limpiaban y pues, aparentemente quedaban limpios. Pero no había frescura en el cuerpo, porque es que bañarse es tan rico, o sea, tú te bañas y sientes esa frescura, esa limpieza realmente. Eso no existió de algún modo en ese tiempo. Pero sí hubo un momento en esa edad donde tanto la vestimenta como la apariencia física empezó a ser muy importante y pues lógicamente ya estas personas entendieron la importancia de bañarse más continuamente porque, como les digo, o sea, hubo un momento en esa edad donde literalmente las personas le tenían pánico a bañarse. Wow. Yo no me quiero imaginar cómo eran esos tiempos. Tuvo que haber sido muy de locos porque personas durando días sin bañarse. Eso es algo inconcebible hoy en día. O sea, hoy en día que tú pases tantísimos días sin bañarte, así no puedes salir a la calle. O sea, literalmente así no puedes salir a la calle porque vas a producir muchísimo terror ante la sociedad y los olores van a ser insostenibles. Literalmente vas a ser una persona, a ver, vas a ser una persona no perteneciente a esta sociedad de hoy en día. Así que la importancia de bañarnos continuamente y de estar muy aseados, pues siempre ha sido un factor realmente tanto para nuestro cuidado personal como también para la salud. Hay historias que también sostienen que esta idea de no bañarse continuamente se produjo con el advenimiento del cristianismo porque decían pues que era pecado estar desnudos y la leña en esos momentos también era cara. Hay una historia también muy impactante sobre el famoso Luis XIV, el Rey Sol, que se bañó solo un par de veces en su vida. Esto tuvo que haber sido una auténtica locura. Y lo hacía por insistencia médica, pero pues tuvo que haber tenido un olor muy desagradable este monarca. Algo que también pudiéramos resaltar de eso es que, a ver, pues de algún modo, o sea, si las sociedades en ese entonces pues se adaptaron a no bañarse tan continuamente, pues el olor que pues de alguna manera producían sus cuerpos pues era muy natural. Así que no era algo loco de pensar y decir, wow, o sea, es que eran insoportables. Pues insoportables podría ser para nosotros que estamos acostumbrados a un estilo de vida diferente, pero para esas personas, o sea, ellos no lo veían desde ese mismo modo, pues era una costumbre natural no bañarse continuamente. O sea, hacerlo de repente un par de veces al mes era algo normal. Si no lo hacía de esta manera, algo normal. Me refiero sobre todo para esas épocas oscuras donde el baño era muy peligroso. Entonces, pues para esas sociedades pudo haber sido algo muy normal
que realmente para nosotros sí es visto desde un punto, wow, eh, muy loco, difícil de procesar. Algo que también me gustaría resaltar de esta época oscura en cuanto a la Edad Media y en cuanto a todo lo que tiene que ver la higiene, es la higiene bucal. A ver, en ese entonces también pues, hubo un punto de toda esta historia donde realmente no existía el cepillo como lo conocemos hoy en día, no existía la crema dental. Estas personas para su higiene bucal utilizaban o se limpiaban sus dientes con pedazos de tela y cenizas de romero. Imagínense ustedes. O sea, la precariedad en esa época que las personas tenían para sus dientes era una locura. Así que los dolores de muela en ese entonces eran muy naturales. Y las condiciones sanitarias donde sacaban las muelas eran todavía peores. Te las sacaban sin anestesia. Y pues si tú tenías un dolor de muela, lo que hacían era que te extraían la muela y listo. O sea, esa era la solución. Por la higiene bucal tan mala que existía. No solo eso, también me imagino o sea, el aliento de esas personas. Tenía que ser muy malo porque cepillarte un día o sea, durar sin cepillarte un día es muy loco. Ahora imagínate el quizás no hacerlo continuamente o quizás el que esa higiene bucal no fuese lo mejor o, o ni siquiera se le prestara atención. Entonces es algo que nos coloca a pensar muchísimo. Quizás es porque es algo que nosotros no podemos procesar, pero en esas culturas pues era algo muy natural ver a las personas con los dientes súper amarillos, ver a las personas con pocos dientes, porque a ver, si no te cepillabas en básicamente muchísimo tiempo y si no estaban las mejores condiciones para que tu dentadura fuese lo mejor, pues entonces esas personas sufrían de extrema precariedad en sus dientes, así que no era raro ver a personas sin dientes, ver a personas con los dientes muy amarillos o quizás hasta con caries, no sé, no me imagino ahorita cómo era eso, pero hay que admitir que en definitiva fueron épocas que para la higiene sí fueron bastante complicadas, fueron momentos bastante difíciles, muy difíciles. Algo interesante también que quiero resaltar es que la expresión, la palabra higiene, deriva de la diosa griega de la salud, Higiea. Entonces sabemos que la higiene también fue importante para los griegos. También los romanos adoptaron muchísimas cosas de los griegos y quizás en algún punto podríamos decir que las mejoraron, pero no tenían la mayor tecnología. Así que todas esas épocas de algún modo sí fueron bastante difíciles de sobrellevar. No fueron nada fáciles, hay que admitir que no fueron nada fáciles, porque no estaban las condiciones necesarias para eso. No existían unas buenas condiciones, así que no era nada fácil. No era nada fácil. En algún momento ya analizamos que los egipcios llegaron a utilizar el jabón como el latrón para poderse asear, para poder estar limpios. Aunque el origen exacto del jabón es desconocido, pues sí podemos decir que su nacimiento está entre Egipto y Babilonia. Y bueno, y en algún punto pues fue mejorado y fue mejorado y fue mejorado. Aunque el jabón como tal mejorado y ya de una manera más agradable apareció en apareció en el siglo 8 de nuestra era por los árabes. Así que sí duró bastante tiempo para que fuese mejorado en gran medida. También se dice que los primeros cepillos de dientes aparecen en el año 1498 en China. Estos cepillos eran tan duros que no se popularizaron muy rápidamente. Pues imagínense venir de una costumbre donde era normal de repente limpiarse con un trapo a tener que limpiarte con un cepillo que tenía cerdas duras. Pues,
No fue fácil que se popularizara. Em, Dice que este invento tardó tiempo en calar en Europa. Algo muy interesante también que vale la pena analizar de todo esto es cómo se desarrollaron los perfumes. O al menos dónde tienen su origen. Porque, a ver, en- se han encontrado datos donde en Egipto para las tumbas utilizaban ciertos aceites con aromas para pues, que la tumba tuviese un olor muy grato. Hacían embalsamiento hacia los cadáveres. Entonces, sí tenían una tecnología muy buena. Estos egipcios aportaron muchísimas cosas en cuanto a la higiene que hoy en día todavía siguen siendo importantes. Em, entonces, pues de algún modo pensaría que el primer origen de los perfumes o de los aceites con aromas, pues le pertenece a Egipto. Personalmente pienso, no sé si es errado o no es errado, pero personalmente siento que es así. Ahora en nuestras décadas se volvió algo muy popular y algo muy interesante el cómo el perfume también nos ayuda de repente a ser vistos con muy buena clase, con una muy buena higiene. O sea, el perfume es muy importante. Y si son buenos, pues todavía más importante. Y si huelen muy rico, pues todavía muchísimo más importante. Así que, en definitiva, en definitiva, eh, estar aseados, estar limpios, estar muy bien organizados, pues es algo muy importante para nuestra salud y el hecho de también cuidar nuestro estado físico, tanto que nos veamos bien como que podamos estar bien. Hay un dato muy interesante que quiero dejarles y es el dato de este hombre, Amun Aji, que fue un hombre que duró 60 años sin bañarse. Toda una locura, toda una locura. Para nuestro tiempo esto es una locura. Pero claro, esto es una condición muy extrema. Pero fíjense la importancia que tiene la limpieza y cómo el no asearnos continuamente o el no estar limpios continuamente, pues nos puede llevar totalmente a un deterioro extremo, 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 extremo. Entonces, pues sí vale la pena que cuidemos nuestro cuerpo, vale la pena que mantengamos una muy buena higiene y que entendamos la importancia que tiene también para nuestra salud. Y en este siglo, ya que contamos con muchísima tecnología, con muchísimas cosas, pues es importante bañarnos. Ya no hay necesidad de decir, no, me voy a bañar una sola vez al día. No, o sea, si tienes la posibilidad de bañarte más veces al día, pues hazlo porque es importante que nuestra higiene esté muy bien. Es importante que cuando te acerques a alguien, pues puedan decir que tienes una muy buena higiene, que hueles rico. Son muchísimas cosas importantes que no podemos dejar de un lado. Así que espero que esto pueda ser de mucha enseñanza tanto para ustedes como para mí también, para colocar en práctica. Y que entendamos lo importante que es cómo nos ven los demás. Que nos preguntemos también eso, o sea, cómo nos ven los demás. ¿Realmente tengo una buena higiene?